Mi nombre es Paz González, soy consultora de Fundación Avina. Em, Vamos a empezar despacio para seguir dando tiempo a los colegas que se están sumando. Sabemos que en algunas partes, en algunos países de la región es temprano, así que me imagino que algunos se van a ir sumando a medida que vayamos avanzando. Pero quisiera ya darles la bienvenida formalmente a este encuentro para lograr una América Latina y el Caribe resiliente hacia la COP27. Y como habrán visto, en esta jornada nos estamos enfocando en la temática de recursos hídricos y resiliencia. Eh, Mientras doy la apertura, lo que quisiera comentarles es contarles un poco del contexto que nos trae a este encuentro. Lo que nos convoca a esta jornada es el Resilience Hub, que es un espacio virtual y físico que fue construido y que es la sede de la campaña Race to Resilience de la COP, de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Esta iniciativa, Race to Resilience, fue lanzada el año pasado en la COP26 de Glasgow, y esto, en esa oportunidad fue la primera vez que la resiliencia climática tuvo un espacio físico durante una COP. Y fue muy exitosa, ya que participaron más de 10.000 personas entre las actividades que fueron realizadas de manera física como virtuales también. Si bien el año pasado se lanzó, como todo lanzamiento, hubieron cosas que se fueron aprendiendo en el camino. Una de esos aprendizajes estuvo relacionado a la necesidad de generar procesos previos a la COP en las regiones para alinear mensajes clave, temáticas relevantes para cada una de las regiones del sur global, previos al encuentro de la COP. Es por eso que este año Avina, Fundación Avina, fue seleccionada para liderar el Hub Regional de América Latina y el Caribe en relación a la resiliencia climática y en vistas a la COP. Ante cuando nos fue asignada esta labor, desde Fundación Avina identificamos distintas temáticas de relevancia para la región en relación a la resiliencia y a la par de identificar temas, identificamos aliados con quienes ya tenemos un vínculo y que sabemos que son referentes en la región. En este caso, el tema que nos convoca, como ya saben, es recursos hídricos, y el aliado que nos está acompañando y coliderando esta jornada es Fundación Futuro Latinoamericano. Así que aprovecho la oportunidad para volverles a agradecer haberse sumado a este desafío. Y estos hubs regionales, estas conversaciones que estamos impulsando, tienen como objetivo conectar y crear colaboraciones entre los actores de las regiones, fomentar la creación de historias, de soluciones, de acciones, pero sobre todo lo que nos parece más relevante y una gran oportunidad es que lo que nosotros estamos buscando es que se genere un taller tipo conversatorio, podríamos decir, en el cual podamos identificar colaborativamente y en conjunto cuáles son los mensajes que queremos llevar a la COP. Estos mensajes van a ser resultado de lo que conversemos hoy. En breve les voy a contar un poco más de la agenda, que de todas maneras me imagino que ya la habrán visto porque las recibieron en sus correos. Pero como resultado de lo que conversemos, estamos creando una publicación que será subida al sitio web oficial del Resilience Hub de América Latina en la COP, que en breve les voy a mandar también el link para que puedan registrarse y estar al tanto de todo lo que se va a ir generando. Y adicionalmente a eso, vamos a estar también difundiendo los resultados e informaciones a través de nuestras redes sociales y compartiendo los resultados en distintos side events que serán organizados durante la COP. Específicamente vamos a tener uno el 6 de noviembre, que también, ni bien tengamos la agenda y la invitación preparada, se las vamos a hacer llegar para quienes tengan la oportunidad de estar en espacio presencial, y esperamos también poder tener streaming para quienes quieran verlo desde América Latina. Bueno, dicho esta introducción sobre cuál es lo que nos convoca,
quisiera contarles brevemente la agenda y luego pasar la palabra para dar inicio a las actividades. Vamos a estar teniendo una presentación, primero, mejor dicho, dos presentaciones a modo de introducción, de contexto, que estarán brindadas por Pablo Lloret, de Fundación Futuro Latinoamericano. Él nos estará hablando sobre el contexto de los impactos y desafíos del cambio climático en los recursos hídricos y experiencias locales en de América Latina, perdón. Y luego vamos a contar con un invitado muy especial, a quien también agradecemos que nos dedique su tiempo, que es Ángelo Lima, del Observatorio de Gobernanza del Agua, un gran aliado también en la región. Él nos va a estar hablando sobre la importancia de la gobernanza democrática del agua como mecanismo para asegurar la resiliencia de los recursos hídricos. Y posteriormente vamos a estar dedicando tiempo a trabajo en grupo. Vamos a tener 3 grupos de conversación guiados por preguntas disparadoras que hemos creado, que ahora se las voy a copiar en el chat, pero a grandes rasgos les puedo adelantar que uno de los grupos va a estar trabajando más específicamente en temas de uso del agua, el segundo en medidas de protección y resiliencia de ecosistemas hídricos, y el último a la gestión de los recursos hídricos. Finalmente nos vamos a encontrar nuevamente en plenaria para compartir lo conversado y luego sí ya vamos a estar cerrando la jornada. Así que si no hay ninguna duda sobre este pequeño resumen, me gustaría pasarle la palabra a Pablo Lloret. Estás muteado, Pablo. Perdón. Buenos días con todos. Es un gusto y es un honor para la Fundación Futuro Latinoamericano trabajar de la mano con un viejo socio que es Avina y bueno, con el resto de aliados para este webinar. Creo que es importante mencionar que ustedes han sido escogidos luego de una pequeña curaduría para participar en este webinar. Es decir, no es un webinar abierto, lo cual implica que cada uno de ustedes tiene mucha relación, o esa fue una de las condiciones, ese fue uno de los criterios, mucha relación con el manejo, con la gestión de los recursos hídricos. En ese sentido, yo diría ya en forma más coloquial, estamos reunidos los convencidos, no tenemos que convencer a nadie. De sus perfiles se ve que todos ustedes son expertos en la gestión del agua. Entonces, el fin último, el objetivo y el éxito de este taller de esta mañana va a ser el que podamos extraer de todos ustedes un pensamiento, bueno, varios pensamientos que se reflejen finalmente en mensajes que van a ser llevados a la COP. En ese sentido, Avina, bueno, Paz ya lo ha mencionado, Avina está liderando este mensaje, este protocolo para trabajar en diversos temas y llegar a la COP con mensajes precisos. No sé, Franco, si me ayudas con la presentación, por favor. Chévere, muchas gracias. Entonces, como bien dice el título, la idea es que nosotros podamos alzar nuestra voz en mensajes lo más sintéticos, potentes posibles, ¿no? Entonces, ese va a ser el trabajo de nosotros en esta mañana. Si le puedes pasar a la siguiente, por favor. Quisiera mencionarles 2 cosas. Bueno, ustedes conocen el hub que se ha formado, es un hub que se formó a raíz de la última COP y que Avina está liderando en este caso para América Latina. Pero aparte de eso, ustedes ven ahí 2 actores que probablemente no les conocen mucho. El uno es Fundación Futuro Latinoamericano, que tengo el honor de dirigir y que es una organización de la sociedad civil con base en Quito.
y que el próximo año está cumpliendo 30 años de funcionamiento y que trabajamos a lo largo y ancho de Latinoamérica. Adicional a eso, están invitados y de alguna manera nos han pedido la representación, una plataforma andina de fondos de agua. Son 10 fondos de agua que están agrupados en esta plataforma y son unos mecanismos financieros locales que están protegiendo el agua de aproximadamente 30 millones de personas. Estos fondos están repartidos en Colombia, Ecuador y Perú. Entonces creíamos y estamos convencidos de que es una voz importante, fuerte, que está estrechamente ligada con la conservación del recurso y que está en el campo, es el cable a tierra de muchas de estas iniciativas, ¿no? Entonces, en ese aspecto, estos son los actores clave que nos hemos juntado en esta mañana para llevar adelante este taller. Entonces, ustedes son, como lo mencionaba hace un momento, actores estrechamente ligados con el agua y con el cambio climático. Conocen el tema, conocen los informes, conocen las consecuencias. Entonces, a lo que estamos apuntando, a lo que queremos llegar es a reflexionar con ustedes. Para eso, más adelante les vamos a explicar un poco la metodología, para, en base a esas reflexiones, elaborar mensajes que luego serán priorizados, ojalá alcancemos a ese punto, y serán llevados a la COP. La siguiente, por favor, Franco. Entonces, en este punto debo tocar el contexto y claro, ustedes entenderán que tratar de resumir el contexto de la problemática de los recursos hídricos es extremadamente ambicioso y complejo y nos puede llevar mucho tiempo. Entonces, lo que hemos optado y hemos decidido en estas reuniones que hemos tenido a lo largo de estos 2 últimos meses con Avina y con otros expertos es centrarnos en probablemente 3 temas y cruzarlos con el cambio climático. Todo lo que significa gobernanza, todo lo que significa la disponibilidad de uso del recurso, y ahí se menciona no solamente la calidad y la cantidad, sino el acceso al recurso, lo cual le pone ese toque social, ese toque político que es el vínculo que se tiene con la gobernanza y obviamente cómo están los usos, ¿no? Sabemos que los usos siempre están en modo creciente, son usos competitivos y son usos que están excediendo en muchas veces o están usando el recurso de manera inadecuada. Entonces, ese es un poco el panorama, pero en contraposición, si quieren ustedes, está el cambio climático acelerando estos problemas, ¿no? Entonces, ese choque entre estos 2 mundos, nosotros, me incluyo en ese grupo, venimos trabajando en estos temas de gobernanza, de conservación del recurso, de optimización de su uso, muchos años. Y de unos años acá intentamos hacer este cruce con el cambio climático, ¿no? Paula, hace un momento antes de iniciar este webinar nos comentaba la difícil situación que se está viviendo en este momento en Paraguay. Se ha acelerado, se ha generado un evento climático, si quieren ustedes, extremo, en donde la precipitación se ha acelerado muchísimo, se ha producido muchas inundaciones y claro, las consecuencias son devastadoras, ¿no? Entonces, desde los eventos climáticos extremos hasta aumentos de temperatura y obviamente la exposición al riesgo. Entonces, como les decía al comienzo, es muy ambicioso y muy osado de nuestra parte mencionarles todo esto a ustedes. Es simplemente como para que ustedes vean por dónde va o por dónde fue la organización de esta agrupación de problemas y a lo que queremos apuntar. La siguiente, por favor, Franco. Entonces, nos quedamos con 3 temas: gobernanza, disponibilidad y conservación.
Entonces, en gobernanza de los recursos hídricos vamos a tener una discusión en donde finalmente se tocan temas que son extensos, complejos, difíciles a veces de manejar, la toma de decisiones, por ejemplo, los modelos de gestión, los marcos jurídicos, la participación del usuario, la participación de las voces menos favorecidas, son temas que seguramente se tratarán. En lo que tiene que ver con disponibilidad, y ahí yo voy terminando este contexto, creemos que centrarnos en la agricultura es un tema importante porque la agricultura finalmente está utilizando alrededor del 80% del agua disponible en nuestra región, con pocas variaciones de un país a otro, ¿no? Entonces, el uso del agua está siendo restringido a otros usos por un uso indiscriminado en uno de sus campos. Entonces, todo lo que eso significa tiene que ser de alguna manera abordado, ¿no? Entonces, de la misma manera con conservación. El ejercicio que a ustedes les planteamos, el reto que a ustedes les planteamos es de todo esto, cómo el cambio climático lo está acelerando, lo está forzando, está llegando a límites de no sostenibilidad, ¿no? Hace poco hablábamos no de cambio climático, sino de crisis climática. Entonces, en ese contexto es a lo que nosotros nos referimos y a lo que les invitamos a ustedes a conversar. Ser extremadamente sintéticos, extremadamente claros en los mensajes que se quiera lograr. Sabemos que todos ustedes tienen ejemplos para mostrar, tienen ejemplos para contar. Sin embargo, sería interesante extraer las lecciones de esos ejemplos y llevarlas a una redacción de los mensajes que se quieren llevar a la COP. La siguiente, Franco, creo que con eso terminamos. Muchísimas gracias. Ese es un poco el contexto y no sé, te doy la palabra, Paz, para continuar. Muchas gracias, Pablo, por esta introducción y por contar un poco más también cómo está pensada la jornada. Estamos súper bien en tiempo, así que gracias también por eso. Y ahora me gustaría pasar la palabra a Ángelo Lima, que como les comentaba, él integra el Observatorio de Gobernanza del Agua y nos estará hablando sobre la importancia de la gobernanza democrática del agua como mecanismo para asegurar la resiliencia de los recursos hídricos. Ángelo, cuando quieras. Hola, ok, gracias por la oportunidad. Voy a presentar los slides para ayudar aquí en el portuñol y comunicar con ustedes. Antes de mais nada, é importante dizer que o câmbio climático nos faz refletir sobre processos. Temos que pensar, implementar e refletir sobre os aspectos da governança em todos os países. É fundamental. Nós temos informações técnicas, temos metodologias, no entanto, precisamos de governança. Vou acá compartilhar a apresentação. Espero que vocês estejam vendo. Sí, se ve muy bien. E falar de governança é reconhecer que há processo político na gestão da água. Se estamos falando de governança, em processo democrático,
participativo, estamos falando de um processo político. Temos que ter as melhores informações técnicas, no entanto, a decisão, a tomada de decisão é política. O que é, antes de mais nada, o que é o Observatório de Governança da Água? É uma rede multissetorial que reúne instituições das autoridades públicas, setor privado e organizações, 62 instituições das autoridades públicas e privadas e organizações da sociedade civil e 22 investigadores, pesquisadores. Nossa missão é generar, sistematizar, analisar e difundir sobre informação sobre as práticas de governança da água por parte dos atores e instâncias, neste caso, com foco nas instâncias do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, de gestão dos recursos hídricos do Brasil, mediante suas ações, seus segmentos e suas ações. Este é o modelo de governança de Observatório de Governança da Água, onde não vou destacar tempo para isso. E temos acá as instituições que fazem parte do comitê gestor do Observatório de Governança. A Fundação Avina participa como membro da rede de atores do OGA, que são 62 instituições. Aqui temos solamente 8 instituições do comitê gestor. No Brasil, como está a gestão? Como está a governança? A gestão da água no Brasil inicia-se especialmente nesse modelo atual com a Constituição de 1988, que abre a possibilidade de instituir um Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. A partir disso, aprovada em 1997 a Lei 9433, que é a Política Nacional dos Recursos Hídricos, e ela tem alguns princípios. A água é um bem de domínio público, é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. Em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e matar a sede dos animais. E a gestão dos recursos deve prover sempre o uso múltiplo da água. E a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, usuários e comunidade. A cuenca hidrográfica é a unidade territorial para a implementação da política. De lá para cá, de 1997 para cá, o Brasil avançou bastante na formação de diversos organismos de cuencas. Antes de tratar disso, vamos falar do conceito de governança. Que conceito estamos falando a partir desse modelo de gestão descentralizado e participativo? Estamos falando de um modelo de governança em que o Estado, o poder público, tem a capacidade de articulação e mobilização dos atores estatais e sociais para resolver os dilemas de ação coletiva. O Estado não é os que comanda, que manda, que determina. Ele tem que liderar, coordenar o processo de resolução dos problemas coletivos
mas deve fazê-lo através da interação com a sociedade. Este é o nosso conceito de governança. Trabalhamos a partir, inclusive, da gestão descentralizada e participativa. A governança, sendo um processo democrático, é um processo político que pode caracterizar-se por a confrontação de projetos políticos rivais baseados em diferentes valores e princípios. Em consequência, a discussão sobre a governança ressalta a necessidade do debate político sobre os diferentes valores e princípios existentes na sociedade. Muitas vezes, na gestão de recursos hídricos, não aparece, não surgem as diferenças, os conflitos de interesses que existem por cada segmento que participa da gestão. E é importante que isto aconteça. Surjam as diferenças, pois as diferenças existem. Portanto, é preciso debater, discutir as diferenças. A governança prepara a gestão. Se temos governança, é muito provável que tenhamos resultados mais efetivos na gestão da água. No Brasil, atualmente, o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos está representado por este organograma, onde temos instâncias de nível nacional e de nível estadual. O organograma demonstra que a articulação, a necessidade intensa de uma articulação e ação coordenada entre diferentes âmbitos, atores e políticas, temas, é necessário para sua implementação efetiva. A governança está presente neste Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Os comitês de bacias, os comitês de cuenca, de nível nacional, de nível estadual, tem que se articular para resolver as demandas e desafios e problemas da gestão da água relativos à poluição, câmbio climático, etc. E vários outros aspectos. No Brasil, como já disse, a partir da 9433 de 1997, vieram acá a evolução da formação dos comitês de bacias. Em 1999, que tínhamos 49 comitês de cuencas, hoje temos mais de 200 comitês de cuencas. Isto está representado em cerca de 82,3% dos municípios e quase 40% do território nacional. No entanto, onde vive em torno de 83,9% da população do Brasil. No primeiro instante, os comitês de bacias iniciaram principalmente nos estados aqui do Nordeste, onde está Bahia, Alagoas, Pernambuco, onde já tem um problema sério de água, e também nos estados de Sudeste e Sul, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, no Sudeste, e no Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Onde alguns gestores tinham a visão de que havia em água, como no Centro-Oeste e na região Norte, alguns avaliavam que não havia necessidade de ter
comitês de cuencas. No entanto, o câmbio climático e os outros desafios estão demonstrando que há necessidade de comitês de cuencas na região centro-oeste e na região norte do Brasil. Além disso, nos estados do Nordeste, Ceará, Pernambuco e Piauí, temos outros modelos de gestão de água. Comissões gestoras de reservatórios, no Ceará. No Pernambuco, temos conselhos de açudes, e no Piauí também conselhos de açudes, que fazem a gestão mais próxima do desafio de atender a demanda de água para os diversos usos, para os múltiplos usos, como disse a Lei 9433. Além disso, temos outras formas de organização para a gestão de água. E, nesse caso, estamos falando de criação de redes, de associações públicos-privadas, porque governar se converte em um processo interativo, porque nenhum ator tem o conhecimento e a capacidade de recursos para resolver os problemas unilateralmente. Temos a gestão comunitária da água. Há um trabalho em Brasil interessante do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, o IPEA. Aqui está a referência, que trata exatamente do conceito, de vários conceitos da definição da gestão comunitária da água. E tem também nesse mesmo trabalho o levantamento no Brasil e em outros países, especialmente nos outros países, sistemas de gestão comunitária de água para consumo humano na América Latina. Poderíamos falar aqui de diversas experiências, CISAR no Brasil e outros na Amazônia, pero não há tempo, mas é muito importante que não está, inclusive no caso do Brasil, a gestão comunitária não está dentro do sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos. Aí não é importante, e me parece que há uma importante discussão de integrar a gestão comunitária da água também com a gestão dentro do sistema nacional, no caso do Brasil, Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Temos outras formas do caso para a gestão de cuencas transfronteiriças, acordos de cooperação entre países. Na minha visão, não existe a possibilidade, infelizmente, de haver um comitê de bacia. Por exemplo, a colega estava falando da bacia do Paraná. Não há como teremos ter um comitê de bacia transfronteiriço, abrangendo toda a bacia, não só o Brasil. Podemos dar como exemplo a bacia do Paraguai, onde estou aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que seria muito importante, que sabe, avançarmos em termos comitês de bacia transfronteiriço, não somente acordos de cooperação. No entanto, hoje é possível ter acordos de cooperação para a gestão de cuencas transfronteiriças. Em Brasil, surgem também comitês populares. Há uma certa crítica com a gestão de recursos hídricos por parte de alguns atores dentro da crítica em relação ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, e estes algumas organizações formam comitês populares que ainda não têm claramente uma definição, mas que são organizações que
até então atuam muito mais como denúncia da situação das cuencas. A formação também de consórcios entre municípios, empresas e sociedade civil. Há algumas experiências em Brasil, em consórcio do Piracicaba, Capivari, Jundiaí, o Rio Piracicaba, né? Há consórcio complexos nascentes do Pantanal, em Mato Grosso, e há também a Coalição por los Rios, que reúne diversas organizações em torno de temáticas para a defesa dos rios. Essas são algumas experiências, além de comitês de cuencas, que temos e que podemos ter em vários países. Nós, do Observatório, estamos fazendo o monitoreio para acompanhar o sistema de gestão de recursos hídricos através de um protocolo de monitoramento da governança. Não teríamos tempo de falar sobre isso agora, mas esse protocolo está disponível na página do Observatório. E temos alguns desafios. Acá, especialmente estou falando acá do Brasil, mas talvez seja também um problema, um desafio em outros países. Algo deve ser uma política de Estado, não uma política de governo, dos governos que ora estão ocupando a gestão do Estado. A garantia de recursos financeiros para a gestão da água. Fortalecimento da gestão descentralizada e participativa para ampliar a democracia na gestão. É muito importante a democracia, garantizar o diálogo e a melhora deste. Com isso, assegurar a participação de diferentes atores, representações, linguagem em la gestão da água. O sentido de pertenência da cuenca. Há uma dificuldade dos atores compreender que estão dentro de uma cuenca. O reconhecimento de conflitos e o monitoreio. O reconhecimento de conflito é importante mapear o mapeio de conflitos, incluindo os potenciais. Além disso, estamos falando de um território hidrossocial, que tem história, que tem cultura, que tem economia e tem as questões dos ecossistemas terrestres e aquáticos. Teremos que, no monitoreio, avançar na gestão integrada dos recursos hídricos, que pode responder mais rápido nos aspectos, inclusive do ponto de vista da governança também. E acá, um exemplo de transparência e de disponibilidade de água, no momento que a Austrália vivia uma crise de água, na placa de sinalização da via principal de chegada à capital da Austrália, os gestores informaram o nível de restrição de água e a capacidade da represa, presa. A transparência é um elemento fundamental de governança e a informação para que a gente tenha efetiva participação social na gestão. Graças. Espero que não tenha tomado muito tempo. Muchas gracias, Ángelo. Al contrario, estuviste perfecto y nos sobraron 30 segundos, así que nuevamente muchas gracias por eso. Como les había adelantado, ahora vamos a pasar a la actividad en grupos. Van a ver que se los va a invitar a participar en 3 grupos distintos, van a ser seleccionados, o sea, cada uno va a participar en un grupo, ¿no? Como les decía, los temas que se abordarán en el primer grupo es el tema del uso del agua.
En el segundo se abordará la temática de la conservación de ecosistemas y la resiliencia para la conservación del agua, del recurso. Y el tercer grupo va a estar hablando sobre gobernanza y gestión de los recursos hídricos, gobernanza democrática, disculpen. También, como mencioné al inicio de mi introducción, y también Pablo reforzó la idea, la intención por la cual estamos aquí reunidos es poder identificar mensajes clave, aspectos claves que queramos desde América Latina que sean acercados al ámbito de la negociación internacional de cambio climático, es decir, a la COP, y desde distintos lugares poder incidir para que esto sea considerado. Entonces es por esto que quiero reforzar la idea de que en los grupos podamos hacer intervenciones y aportes que tengan esto en vista, ¿no? Y para facilitar quizás el trabajo, lo que hicimos fue tener lo que me gustaría es darles como una idea general de lo que consideramos que son mensajes claves. Un punto principal es que sean aportes o frases o recomendaciones no demasiado extensas, para que puedan ser incorporadas en distintos espacios, que sean, por ejemplo, pueden ser llamados a la acción, o que nos hablen de la identidad latinoamericana, y que nos brinden ideas de oportunidades, soluciones y necesidades concretas que la región necesita que sean abordadas. Dicho esto, les puedo comentar brevemente cómo va a ser la metodología de trabajo. Vamos a estar trabajando colaborativamente en un mural que les puedo compartir acá en la pantalla, si me dan un segundo más. Cada grupo va a tener un mural de estos, y cada grupo también va a contar con una persona que estará moderando y otra persona que estará ayudando en tomar notas, pero también queremos promover que tengan la oportunidad de trabajar de manera individual o de manera directamente en las actividades. Entonces es muy probable que al inicio tomen unos minutos para presentarse y para conversar sobre los alcances de la pregunta que los va a estar guiando durante la conversación. Luego, nuestra intención en el segundo paso es que cada participante pueda tomarse 5 o 10 minutos adicionales para incorporar sus pensamientos, es decir, para realizar un trabajo quizás más de tomarnos un tiempo para pensar, que a veces estamos todos muy acostumbrados a hablar, entonces a veces ese tiempo de reflexión individual también puede ser bueno. Luego, sí, vamos a pasar a una lluvia de ideas grupal, donde pueden ir proponiendo ideas nuevas o leyendo y compartiendo las ideas que hicieron los otros colegas y seleccionando cuáles les parece que son las más apropiadas o las más distintivas para la región. Y finalmente, la intención es que puedan votar, tomando estos pulgares para arriba, votar cuáles son las ideas que les resultaron más atractivas, podríamos decir, ¿no? Con estos criterios que les mencionaba al inicio de lo que hace un mensaje clave, y también considerando que sea algo mensajes que agrupen realidades diversas y que sobre todo nos hablen de la identidad y las problemáticas y oportunidades de nuestra región, lo que nos hace particulares, podríamos decir. Así que, dicho esto, me doy cuenta también que me salteé de dar la oportunidad de hacer preguntas, si las hubiere, para los expositores. También las podemos, en todo caso, realizar luego o por escrito, como lo quieran. Voy a leer algunos mensajes sí que fueron llegando, que estoy viendo en el chat. Telma nos comenta, dice: la gestión comunitaria de agua en Brasil no tiene un levantamiento formal del gobierno, por esto no tiene datos en el mapa. Interesante saber cómo las realidades gubernamentales pueden ser un
algo que promueva, no complique las realidades. Caetano de Salud y Alegría dice: en la Amazonía brasileña hay una atención y movilización muy mayor para los bosques que para el agua, que demanda una sensibilidad mayor de la sociedad civil. Los comités aquí quedan en un papel y los ríos quedan en papel y los ríos están colapsados. Como dice Telma, hay iniciativas de gestión comunitaria de agua, también siguen fuera de la atención, que no están siendo consideradas por los tomadores de decisión. Disculpen si mi traducción no fue muy literal, pero me parece un mensaje muy relevante y muy real, y también lo hemos hablado en otros encuentros, esto de que quizás hay ecosistemas o mismo regiones, como puede ser el Amazonas, que tienen mucha más visibilidad y hay mucha más conciencia en eso, y no pasa lo mismo ni con otros bosques, ni con otras selvas, ni con otros recursos como puede ser el recurso hídrico. Pedi Carrasco menciona: la falta de información sobre los sistemas comunitarios es un problema en casi todos los países de la región. Se deberían promover políticas para contar con una línea de base integral e integrada. Caetano menciona: hay necesidad también de una acción fuerte de capacitación sobre derechos hídricos para fortalecer la participación popular del movimiento por el agua. Bueno, muchas gracias. Creo que son comentarios que enriquecen las presentaciones, así que gracias por eso. Ahora sí, Franco, adelante. Sí, Paz, muchas gracias. Solo algunos aspectos técnicos para los participantes. Les va a salir un mensajito de la asignación del grupo. Cualquier duda o consulta que tengan me la van a remitir a las personas que van a estar en la facilitación de los grupos. Si desean cambiarse, estas personas me van a decir de forma interna para yo poderles mover al grupo pertinente que desean participar. En otro sentido, si tienen un problema de conexión, va a estar disponible una persona en la sala principal para enviarles nuevamente a su grupo destinado. Si no les aparece el mensajito, yo les voy a ayudar para asignarles al grupo. Eso, un excelente trabajo. Y lo último, decirles que estemos pendientes de los mensajitos que les voy a ir mandando por el tiempo para que vayan tomando en cuenta esto. Y a los facilitadores y cofacilitadores que por favor graben su sesión dentro de los grupos de trabajo. Así que les agradezco mucho, que tengan una buena jornada. Listo. Esperamos un minuto hasta que se sigan juntando. Gigi, yo no sé si se mandó en el chat la dirección al mural. Sí, sí se mandó, pero ya les veo para poner aquí también. Ahí creo que si abrís el chat te aparece directamente. Ya está en el chat, ajá. Ahí está el Franco. Sí está en el chat. Ok, todos estamos en el chat. Esperamos un momento más, no sé. Yo creo que ya estamos todos en el grupo. Ok. Bueno, buenos días nuevamente. Me ha tocado ser el facilitador de este grupo sobre uso del recurso, uso del agua, y probablemente es uno de los grupos y de los temas más visibles que hay, ¿no? Yo solamente, aparte de lo que se mencionó en
en la introducción, diría que todo el esfuerzo que nosotros podamos hacer con respecto al uso del agua en la agricultura, en la minería, en la industria, es probablemente de los usos que más impacto nosotros podemos llegar a tener, ¿no? Entonces, en ese sentido, con variaciones de pocos dígitos en torno al 80%, ese es el porcentaje de uso que el sector de la agricultura está haciendo del agua disponible. Entonces, todo lo que nosotros podamos hacer para mejorar los sistemas de riego, de drenaje, tecnología, riego a presión, va a tener un impacto gigante, ¿no? Eso no quiere decir que la restricción o la optimización del uso para consumo humano del agua no tenga que ser una prioridad. De hecho, el 85% de la población en Latinoamérica está asentada en las ciudades, con lo cual se convierte en un continente donde 8 de cada 10 personas estamos viviendo en una ciudad y el resto está viviendo en la zona rural. Entonces, eso también es un tema clave cuando hablamos de uso. Entonces, como les decíamos, no nos vamos a centrar ni en sistemas de gobernanza ni en conservación del recurso, solamente en uso. Y ahí, con eso termino, les daría la palabra para iniciar estas reflexiones y probablemente lanzar, no sé, los primeros mensajes que a ustedes se les ocurre. Pablo, ¿querés compartir la pantalla con el mural para que podamos Sí, verlo? claro. Déjame mirar si se cargó. Sí, ya está cargado. Ok. Bueno, cada uno está en el mural, entonces eso facilita. Aquí. Sí, en el grupo 1 estamos. Ya. ¿Se puede ver? Sí, ahí les veo. Sí, un poquito. Mi pobre máquina está lenta, pidiendo ayuda a gritos. Ya. Entonces, no sé si alguien quiere intervenir o simplemente tomamos las notas y las vamos escribiendo para poner a su derecha en el paso 3 la lluvia de ideas. Ahí se creció un poco más, ahí creo que se ve mejor. Entonces, como Paz mencionó también, tenemos ahí unas preguntas disparadoras, unas preguntas gatilladoras, y en este caso son, ¿cuáles son las prioridades y desafíos para mejorar la efectividad del uso del agua en la agricultura, ¿no? Es lo que les decía. No obsta a que en los otros usos se optimice los procesos. Sin embargo, el impacto que se tiene cuando se mejora la agricultura, el uso del agua es inmenso, ¿no? Entonces, yo creo que vamos por ahí. No sé si hay preguntas o aclaraciones. Yo tenía una pregunta, Pablo, y es respecto a
¿por qué el enfoque o el énfasis a la parte de agricultura? Entiendo que es porque el porcentaje de uso de agua disponible es mayor, pero por otro lado, en contraste, tenemos el hecho de que cada vez hay menos disponibilidad de agua, llámese por contaminación, por escasez del recurso mismo, por el cambio climático, para consumo humano. Y hay en Latinoamérica muy buena cantidad de población que no tiene acceso digamos, al agua y al saneamiento, cuando también por otro lado están las metas, ¿verdad? O los objetivos de desarrollo sostenible, que ya estamos a 8 años para la otra medición, y entonces ahí también hay un tema. Y si lo ves también desde el otro lado de el acceso al agua y el saneamiento como un derecho humano, entonces como que ahí también hay una arista que no deberíamos dejar de lado en nuestra conversación. Muy buena reflexión. Yo creo que es importantísimo lo que usted acaba de mencionar. Efectivamente, nosotros habíamos priorizado la disponibilidad del uso más referida a la cantidad, y por eso ese razonamiento de hablar más de la agricultura, pero es absolutamente bienvenida la observación para considerar el agua para consumo humano, como usted bien lo dice, como otra de las prioridades, y de ahí podría nacer el mensaje también, ¿no? Ahora, yo voy a volver nuevamente al tema, y creo que es importante de cara a establecer algunos mensajes claves para la cumbre. Creo que por un lado hay que hacer como una mirada a cuál es el estatus de las legislaciones de cada país en la región respecto a la regulación o de los distintos usos del agua. Creo que eso es algo que vale la pena como inventariar o tenerlo en la mirada, porque si no hay una legislación de cada país o en cada país que establezca el marco jurídico sobre los distintos usos, desde ahí se deriva, qué sé yo, la gobernanza no aplica, es decir, y de ahí las diferentes distorsiones que hay en el acceso al recurso desde los distintos sectores, llámese riego, llámese generación de energía, digamos, del lado hídrico, el acceso al agua para consumo humano, digamos, el tema de uso para minería, es decir, el marco jurídico, digamos, de cada país creo que es clave para luego hablar sobre los usos y la distribución digamos, del agua para esos distintos usos. Correcto. Sí, está muy bien esa reflexión. Espero que en el otro grupo, en el de gobernanza, estén tocando ese tema, pero de no ser así, yo le invito a escribir aquí en esta lluvia de ideas. Yo creo que es importantísimo esos temas, ¿no? Finalmente, lo que queríamos hacer es agilizar esta discusión, no excluir para nada. Entonces, tiene mucho sentido que usted escriba y ponga esas ideas, porque luego en la plenaria simplemente las agrupamos, las tomamos y las priorizamos. Esa es la idea, ¿no? Pero veo que no hay todavía... ya. Perfecto. Hay que escribirla y moverla hacia la derecha, ¿no? a la lluvia. Tal vez ahí, Chichi, si nos ayudas y le mueves, porque si yo me salgo de esto, ya dejo de verlo. Lo escribimos en el chat para luego que alguien También. Sí, sin problema. Si pueden escribir aquí en el chat, yo les voy poniendo en el mural. Perfecto. Sí. Y nos queda solamente un minuto, madre mía. Es una carrera. Hola, buenos días. Hola Pablo. Y hola a todos.
Diego, ¿qué Soy, dice? soy Diego Arevalo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? No te habíamos visto. Bien, Ah, ¿cómo sí, estás? llegué un poquito tarde y Franco me recomendó estar en este grupo. Pero bueno, lo que pasa es que estoy desde el celular, entonces me cuesta escribir las ideas que tengo en este momento, pero simplemente una reflexión que me surge a partir de lo que acabo de escuchar, pues que hablaste y que planteaba el compañero que no lo conozco. Eh, es lo siguiente, vos planteabas la pregunta como hablando de la efectividad en el uso del agua, ¿no? Correcto. A partir de la efectividad en el uso del agua y simplemente una reflexión, ¿no? Y lo hablo desde una de las posiciones que tengo en este momento en Colombia, donde yo estoy justamente coordinando el equipo de el IDEAM, que es el Centro de Estudios Ambientales e Hidrológicos de Colombia, el Ministerio de Medio Ambiente. Estoy analizando los usos del agua en todo el país para el Estudio Nacional de Agua 2022, que se va a publicar el próximo año, lo estamos terminando ahora. Entonces estamos viendo todos los usos del agua en el país y todas las herramientas que nos permiten aproximarnos a conocer y cuantificar y evaluar cuál es el estado de estos usos del agua. Y ese punto de la efectividad en el uso del agua es un punto sobre el que vale la pena profundizar, ¿no? Porque es una la interpretación que se tiene de efectividad desde el sector de la conservación de las cuencas, de la mirada del territorio, de la mirada de las comunidades, y es otra muy diferente a la que se tiene desde los sectores, ¿no? Entonces la efectividad se entiende de muchas formas, ¿no? Digamos, es pues una palabra que tiene bastantes interpretaciones. Entonces, quizás sería bueno matizar un poco esa efectividad desde qué perspectiva, ¿no? Si es de una perspectiva ambiental, territorial, o si es, y lo digo porque justo en esas discusiones estamos en Colombia, ¿no? Reuniéndonos con los gremios, con los usuarios y viendo qué entiende cada uno por efectividad, por uso efectivo del agua, ¿no? A ver, te doy un contexto así rapidísimo. La idea de este webinar es invitar y se hizo una curaduría de más de 400 contactos, invitar a unos 20, 30 personas muy relacionadas con el uso, con la gestión del agua, que son ustedes. Entonces, eso con el fin de en 1 hora y media, que es nada, tratar de poner unas ideas fuerza, unas ideas clave que puedan luego ser transformados y obviamente compartidos con ustedes en unos mensajes para unas sesiones en la COP que va a haber el próximo mes en Egipto, en donde desde Latinoamérica hayan unas voces que relacionen varios temas, ¿no? Son nueve mesas en total. Esta de los recursos hídricos es una de ellas. Entonces, la idea, y lo decíamos al comienzo, es que estos mensajes nazcan de voces más conocedoras de esto, ¿no? Y en eso estamos. Entonces, la interpretación que tú das o que el colega de Brasil, Isaí, mencionaba, es absolutamente válida. Sin embargo, nos queda cortísimo el tiempo como para discutirlo. El tema de la efectividad en el uso por cantidad o por calidad o por acceso, imagínate, tiene combinaciones innumerables y estamos conscientes de eso. El éxito de este webinar, de este taller de esta mañana, es que logremos identificar quizá 2 o 3 mensajes clave en cada uno de los grupos y discutirlos en la plenaria. De esa forma, nosotros podríamos atrevernos a redactar esos mensajes que junto con las otras temáticas de lo social, de lo económico, se están tejiendo alrededor del cambio climático, ¿no? Y de que los líderes mundiales en la COP escuchen esto, ¿no? Lo tengan
en su agenda. Esa es un poco la Ok, idea. perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, si Está tú muy bien. tienes un mensaje y lo puedes poner en el chat o lo mencionas y nosotros lo redactamos y lo ponemos en un post-it y luego lo vamos moviendo. Que chuchas, no Sí, veo. yo pienso que un mensaje entonces clave en ese sentido para sintetizar la idea es algo que estamos viendo en Colombia en el uso del agua en la agricultura en algunas regiones, ¿no? Y es que la gestión del agua en un entorno de abundancia, no de escasez, de abundancia, también es un reto, también es un Ujú. reto. Porque hablamos siempre de la gestión del agua en un contexto de escasez y de conflicto por uso. Pero en un contexto en el que no existe escasez, ya estamos viendo ejemplos en Colombia donde no necesariamente por un tema mandatorio, o sea, un tema regulatorio asociado con la legislación, estamos viendo, por ejemplo, implementación de sistemas de reuso del agua en grandes zonas productoras, por ejemplo, de banano de exportación en Urabá en concreto, donde acabo de terminar un proyecto, donde gracias a un poco de presión pues, de las entidades del Estado y a la disponibilidad de tecnología y a un negocio próspero que está basado en una cadena de valor bien gestionada y pues que maneja correctamente sus riesgos tanto físicos como reputacionales y normativos, se está implementando tecnología que permite la gestión del uso eficiente del agua en un contexto de no escasez de agua, que es un Correcto. contexto interesante, porque con miras, con horizonte de décadas, ese contexto puede cambiar y hay sectores de la agricultura que están abordando ese tema para prepararse ante un contexto de incertidumbre. Al inicio de este webinar, Paula Burt, una colega de Avina en Paraguay, nos mencionaba que la situación en Paraguay, acelerada por el cambio climático, es devastadora, ¿no? El río y sus planicies de inundación han subido los porcentajes de ocupación gigantescos en este año, ¿no? Es decir, se han concentrado las inundaciones y hay muchos problemas en ese sentido. Manejar el drenaje probablemente es más difícil incluso que manejar el riego. Entonces, Okay. claro, es bienvenido eso. Ok, pues sí, ese sería mi comentario. Gracias. Tengo un comentario adicional y es sobre el sector privado tiene una cantidad de tecnologías disponibles para optimizar o para aprovechar de mejor manera el recurso agua. Yo creo que, por ejemplo, yo estuve recientemente conversando con unos ejecutivos de Amanco y ellos tienen una cantidad de tecnologías de tanto de riego por goteo para la parte agrícola, tecnologías para cosecha de aguas lluvias, tienen tecnología, llamémosle, para optimizar el consumo a nivel doméstico con distintas tecnologías de micromedidores y todo. Es decir, hay una serie de herramientas ya disponibles en el mercado que creo yo que darle a estimular este tipo de inversionistas privados a los actores que hacen uso de ella para que en una relación de ganar-ganar, ¿verdad? Y de política de Estado pudieran estimularse en la difusión y la, ¿cómo se llama? La masificación de estas tecnologías. Creo que sería también algo que valdría la pena. El sector privado creo que es un actor clave en este tipo de temas que nos tienen a nosotros y que muchas veces los dejamos de lado, ¿verdad? Sin tomar en cuenta sus enormes aportes que tienen para los que estamos preocupados en las distintas aristas del uso del agua. Buenísima la intervención, Isaí. Yo creo que me sumo y Diego me dará la razón. Uno de los, no sé, de los retos más grandes que hemos enfrentado en la gestión del agua es
precisamente el involucramiento del sector privado. Yo creo que ese puede ser, alrededor de ese contexto debería surgir un mensaje, ¿no? Yo creo que es un tema fundamental. Si no hay ese involucramiento, difícilmente lo público va a poder gestionar todo, ¿no? La mezcla entre lo público y lo privado, entre lo nacional y lo local, ese mix que se necesita es lo principal, ¿no? Muy buen punto, Isaí. Ahora, yo tengo otro punto que me gustaría que lo escuché un poco en la exposición que hacía el último colega, sobre el tema de la invisibilización que hay de los actores comunitarios que proveen el agua digamos, en los extremos marginales o rurales de nuestros países, ¿no? Es bien frecuente que en los marcos que regulan los distintos usos del agua no les dejan ni reconocidos, ni mucho menos les dejan espacio de participación. Y por otro lado, hablamos de la democratización en la toma de decisiones del agua. Ahí yo tengo un sentimiento encontrado en cuanto a que desde la perspectiva de los derechos humanos son los estados los responsables de asegurarse, ¿verdad?, que sus ciudadanos tienen acceso al agua y saneamiento, por ejemplo. Pero por otro lado, no tienen el reconocimiento, ni el apoyo, ni la asistencia para que esas comunidades organizadas de distintas maneras le hacen la tarea al Estado. Puedo mencionar un caso. En El Salvador, por ejemplo, recientemente se aprobó la Ley General del Agua, más bien de recursos hídricos, donde en la autoridad del agua, primero no se les reconocía en el texto. Cuando hay más de 2.325 operadoras de agua identificadas en el ámbito rural. Al final, en un texto se reconoció que existen, pero no se les dio espacio de participación digamos, en la junta, digamos, en el directorio. Por otro lado, se les da un tratamiento como que fuesen actores privados que están comerciando el agua, cuando en verdad están haciendo una labor titánica para lograr prestar esos servicios. Entonces, en ese orden también yo creo que tenemos un desafío en la región. Salen al encuentro actores que están yendo a darle una mirada a esa realidad de los operadores rurales, y hay modelos digamos, de apoyo en ausencia del Estado a estos sectores que pudiesen ser pudieran ser escalables en la región. Identifico uno que se llama Azure en El Salvador, que es un modelo de corte privado social, en donde están haciendo un abordaje integral y están trenzando capitales para que los actores que están proveyendo agua con muchas dificultades en el terreno tengan acceso a préstamos de banco, tengan acceso a un fondo de fideicomiso que inició con $2 millones y ahora tienen 11 millones, donde ya están teniendo acceso directo a ese fondo como préstamos. Es decir, y hay todo un abordaje desde la parte jurídica de esas entidades, de la parte meramente administrativa, la parte técnica, la parte social y la parte de la gestión integrada del recurso hídrico, que es el manejo de las cuencas. Es bien interesante el modelo en donde no le están regalando nada a la comunidad, pero las comunidades están mostrando su capacidad desde su pobreza, la capacidad y la responsabilidad de pago que tienen. Fíjate que ya atendieron aquí en El Salvador más de 150 operadoras rurales de agua que han accedido al crédito. Y para sorpresa mía, haciendo una indagación, es que hay 0 mora en los pagos de los préstamos. Increíble. Entonces, ese modelo ya está montado. Casualmente, yo escribí el concepto hace más de 12 años.
para el BID financió el modelo y ahora el modelo se convierte en una realidad y existe. Ese tipo de modelos no dudo que deben estar en otros países, algunos modelos diversos que valdría la pena identificarlos y escalarlos. Es decir, tratar de que se vuelvan instrumentos que le den sostenibilidad al uso del agua para consumo humano en los sectores, llamémosle, normalmente o frecuentemente excluidos. Buenísimo, Isaí, y me alegra tanto oír esos ejemplos, y me atrevería a resumirlo quizás en un post-it. No sé, es que hay muchos elementos, ¿no? Pero lo que usted menciona probablemente va por el camino de la autogestión de un sistema, ¿no es cierto? Y que además toca la gestión integrada, es decir, no solamente el uso, sino la protección y la descontaminación. Yo creo que ese es el mundo ideal, y a eso deberíamos nosotros apuntar, ¿no? Como los propios usuarios logran establecer un mecanismo financiero que además contemple este carácter comunitario, ¿no? Este carácter social. Y ahí hay un punto que yo creo que gira alrededor de todo esto, que es la toma de decisiones, ¿no? Cuando la comunidad logra empoderarse del sistema, tomar las decisiones, y como usted bien dice, nosotros, y ahí me atrevo a mencionar una anécdota. Nosotros manejamos hasta hace un tiempo unos fondos destinados a la conservación de la biodiversidad, pero para los fines es lo mismo, ¿no? Son unos fondos concursables que la primera impresión que uno tiene es que las comunidades cuando están aisladas y están, entre comillas, fuera del sistema, no van a responder al sistema, y pasa todo lo contrario. Con esta comunidad nosotros tuvimos no solamente cero mora, sino eran más cumplidos que todo el resto del universo de donatarios. Entonces, eso nos dejó una lección de vida a todos nosotros. Entonces, yo creo que el mensaje debería ir por ahí, ¿no? Uniendo autogestión, toma de decisiones, autofinanciamiento, gestión integrada de los recursos hídricos. Uno sueña con eso, y como usted lo ha diseñado y que está funcionando, eso vale oro. Sí, yo creo que hay un elemento ahí en eso también, que es la movilización de recursos financieros. Nosotros llamamos trenzar recursos, porque siempre los recursos son insuficientes, ¿no? Entonces, desde el ámbito comunitario, ¿cuál es su capacidad? El ámbito del gobierno local, el ámbito del gobierno central, el ámbito del sector privado, y al final, ¿qué hace falta? Y eso es lo que se busca en el sistema financiero, por ejemplo. Inclusive hay sector privado aportando a través de la arista de la responsabilidad social empresarial, poniendo y dice, mira, yo aquí le voy a apostar a esta comunidad, ¿verdad? Y yo pongo el tanto porcentaje, tanto por ciento del recurso que se necesita para ampliar el sistema o para ir a nuevos usuarios. Es decir, ahí es donde se da de verdad la movilización de actores, pero en forma práctica. Y lo que hace falta, se busca en préstamo y lo asume la comunidad. Yo te digo, estoy enamorado de ese modelo, porque ya se probó, está funcionando y está creciendo. Y hay un fondo de fideicomiso que se ha creado, que se llama el fondo FOHIDRO, algo así se llama. Es decir, ¿En qué ciudad tiene la base, o en qué zona? San Salvador. Y eso es una alternativa que surge ante la falta de arreglos institucionales, ante políticas de Estado, para ir al encuentro de toda esa inversión que a veces hacen los cooperantes diversos, ¿verdad? Desde Unión Europea, USAID, Cooperación Suiza, Cooperación Belga, una cantidad de actores invirtiendo llamémosle, en
la inversión de lo duro, ¿verdad? La infraestructura, el trabajo comunitario, la organización y todo esto, ¿no? Pero al final del día, cuando esas cooperaciones terminan, ¿quién va al encuentro de ellos y quién les da acompañamiento en el tiempo? Tú sabes que una intervención de esa categoría de saneamiento requiere de expertos, hidrogeólogos, que ingenieros expertos en diseño, que topógrafos, que técnicos en el área de salud, es decir, toda una cantidad. Las comunidades, tú las dejas implantadas, digamos, sus servicios, pero en el transcurso del tiempo hay una curva digamos, de deterioro por ausencia de una asistencia técnica sostenida. Entonces, ¿cómo se mantiene eso? Es a través de un mecanismo que es el que les comento y les comparto, que yo creo que tiene todo el potencial para ser escalable y adaptable a los contextos de cada país. Bueno, al comienzo yo lo mencioné así muy de lado, ¿no? Pero nosotros en Ecuador hace 22 años exactamente inventamos un mecanismo financiero que se denominó Fondo de Agua, que funciona hasta ahora, ¿no? El Fondo de Agua para la Protección del Agua de Quito, y que luego ha sido replicado en muchos sitios, ¿no? Y quizá ahí, como anécdota, es que muchos años trabajamos en la creación de consejos de cuencas, ¿no? Y cuando se creaba el Consejo de Cuenca y se convocaba a los actores y venía todo el mundo y se hacía el evento de lanzamiento del consejo, en ese momento, cuando ya se cortaba la cinta, se tomaba el vino, en ese momento se pensaba en cómo financiar el mecanismo, ¿no? Hicimos lo contrario, hicimos que los usuarios del agua pongan recursos económicos en un fideicomiso, precisamente, y de ahí se emana toda la solución, los fondos de agua, y esa es la plataforma de fondos de agua que mencionaba yo al comienzo. Son mecanismos financieros locales pagados, sostenidos y mantenidos por los usuarios de agua, ¿no? Que es la forma más, yo diría, más auténtica, ¿no? Y como usted lo mencionó al comienzo, cuando las cosas van bien, se convierten en la carta de presentación, porque los fondos de agua acceden a la cooperación internacional, acceden a fondos del gobierno, de multilaterales, diciéndole, mire, yo fui creado para 100 años. Y esta es mi cartera, estos son mis ingresos, esto es lo que hacemos, ayúdeme o colabore o súmese, ¿no? Que es un poco más horizontal la cosa. Exacto. Sí, yo creo que por ahí van los mensajes, ¿no? Yo estoy con la pantalla grande y mi computadora trata de todas formas de ignorarme, entonces no es que no quiero mostrar el resto, pero estamos ya, sino que se me van está muy lenta y se me va a los lados. Uy, se fue. A ver cómo le vuelvo a centrar. Nosotros cuando preparábamos este webinar, decíamos, ¿no? Más que una pregunta, una forma muy práctica de hacer este ejercicio sería decirles a ustedes, si ustedes estuvieran en la COP y tuvieran un micrófono entre sus manos, ¿qué dirían? O sea, ¿cuál sería su mensaje? Y finalmente eso es lo que estamos buscando hoy, ¿no? Obviamente, priorizar mensajes y priorizar temas no es nada fácil en tan poco tiempo, pero yo creo que ahí podemos trabajar en muchos sentidos. En esto, ¿no? Que no hay, yo diría, no hay un sistema de agua
que funcione si es que no es un sistema de los usuarios, ¿no? En donde haya esa apropiación de parte de los usuarios. Y lo otro es que eso está ligado estrechamente con la economía, ¿no? No funciona si es que los usuarios no aportan al sistema. Sí. Ahora, yo creo que hay un tema que no hemos puesto, no sé si ustedes comparten conmigo, el tema de digamos, la financiación, los recursos económicos para avanzar o para ir al encuentro de aquellos sectores que aún no tienen acceso a agua en sus hogares. Eso, y agua y saneamiento, es decir, porque el déficit es alto y las inversiones son bien bajas del lado de los estados. Entonces, inclusive a veces hasta residual la inversión. Entonces, yo creo que hay un tema de movilización de recursos, y estamos hablando de recursos en gran escala para lograr acercarnos a las metas que tenemos para el 2030, por ejemplo, que hay unas metas, ¿verdad?, y objetivos bien claros, o más bien metas específicas, digamos, a nivel de las Naciones Unidas. Se tiene, digamos, el acceso al agua como una meta, ¿no? Es decir, y las inversiones andan totalmente distantes de los volúmenes estimados. Entonces hay un tema de financiación y de recursos financieros. Creo que Pablo se desconectó. Se le habrá perdido internet. Sí, parece que se fue. Ya le escribo, sí, ahorita me está escribiendo. Ah, la máquina se descargó. Ah, se quedó sin batería. Sí, dice que murió mi máquina. Uy, pobre, dijo que le estaban dando mal. Entonces, que continuemos, por favor, que se quedó sin batería. Ok. Cree. Sí. Que la pantalla está en negro. Entonces, Sí, está en negro, es cierto. Sí, yo decía que tal vez un tema clave o un mensaje a resaltar es el tema del financiamiento de los recursos económicos para ir al encuentro o para acelerar o para encaminar, digamos, estos vacíos que tenemos ahora digamos, de coberturas y de acceso, ¿verdad? O de ampliación o de sostenimiento a lo que ya existe. Hay una ausencia o vacío de recursos financieros. Y en los países, llamémosle, desarrollados, tienen haciendo compromisos, ¿no?, de financiar o apoyar, ¿verdad?, a los países en desarrollo, ¿no? Entonces ahí creo que levantar la voz en ese tema creo que es importante. sí, ahí le puse como financiamiento para las metas del 2030. Perfecto. Tal vez alguien más podemos también ingresar aquí en el chat y yo les voy colocando aquí en los post-its. De pronto yo quiero agregar algo a lo que acaba de decir el colega Isaí. Soy Diego otra vez. Es lo siguiente, hablando del tema de financiamiento, de acuerdo, el vacío está y digamos la brecha de acceso pues es muy clara,
pero en la experiencia que tenemos nosotros en Colombia, digamos, un camino para encontrar una alternativa a esa brecha, cuya solución tiene que pasar por lo político, pero no necesariamente es únicamente política y únicamente la solución no necesariamente obedece solamente a una inversión más alta de parte del Estado, de parte de los gobiernos. Una alternativa ha sido pues encontrar esos mecanismos que consigan vincular al sector privado, también en la gestión inteligente de esas unidades hidrográficas estratégicas, ¿de acuerdo? Pablo ahorita mencionaba los fondos de agua, que son un muy buen ejemplo de eso. Hay otros ejemplos, pero por ahí el sector privado vinculándose como usuario del agua y como usuario que genera un altísimo valor económico por el uso del agua, de alguna forma se hace corresponsable de la mejora en las condiciones de las comunidades y de acceso del agua en el mismo territorio donde están usando el agua o territorios vecinos, de forma que de alguna forma ellos no solamente gestionan sus riesgos físicos, sino también tienen digamos, obtienen un rédito reputacional al cual de hecho le sacan provecho. Y no está mal que le saquen provecho. Sí, pues realmente se hacen de manera efectiva corresponsables. Y finalmente el punto de llegada de esa corresponsabilidad hemos visto que puede ser con el tema de desarrollo rural sostenible, de desarrollo rural agropecuario sostenible, unidades más productivas con cadena de valor local real, con apoyo real para que los campesinos, para que las comunidades generen mayor valor económico, mejoren su calidad de vida y obtengan, pues tengan una razón de peso para quedarse y para luchar pues, por mejorar sus condiciones de vida en la cuenca, en sus territorios. Entonces, digamos, eso es una alternativa y eso es en parte alguna recomendación que podía dejarse complementaria y enlazada pues a la que mencionó Isaí con el tema de financiamiento, y es la importancia de generar un vínculo más fuerte con el sector privado, con las cadenas de valor y con el desarrollo local, ¿de acuerdo? El desarrollo local sostenible, de la mano de quienes tienen el capital muchas veces porque lo generan a partir del uso. ¿De acuerdo? Totalmente de acuerdo. Buenísimo. Yo pido disculpas, mi máquina se quedó sin batería, entonces tuve que ponerle un cargador y volver. Creo que estamos todavía, tenemos un poco de tiempo. No sé, me atrevería en la plenaria quizá Isaí, Diego, no sé, alguien de ustedes a hacer la relatoría, la voz de este grupo, quizás un poco resumiendo los post-its que están puestos, ¿no? No sé cómo le ven. Tú tienes una voz muy elegante para hacerlo. Pero resulta que tú haces todo, pones la presentación, organizas el webinar y encima das las conclusiones, entonces como mucho. No, yo tengo un problema y es que estoy desde el celular y no tengo las gafas aquí, entonces leer los post-its va a ser una misión imposible. Creo que Creo que creo por que aclamación y unanimidad, Isaí, está legado. Isaí, yo igual con ese mismo atrevimiento, me encantaría que tú menciones esos ejemplos que nos compartiste en el grupo, especialmente este sistema que está funcionando y que fue creado hace 12 años. Lo puedo, y Diego me va a dar la razón, lo puedo comparar quizá con un fondo de agua, ¿no? Y rescatar esas características, la apropiación por parte de los usuarios, la autonomía, la toma de decisiones, el enfoque
de un sistema de esos. Yo creo que esos son los mensajes que finalmente tienen que llegar, ¿no? A que las cabezas y los tomadores de decisión que puedan estar en la COP lo tengan por lo menos en su carpeta. ¿No? Y que fíjate que yo creo que es importante primero decir que es un modelo de gestión y está siendo operado de forma privada, fíjate bien, como un actor privado que tiene una visión social. Y eso creo que parte de lo innovador y tiene una enorme aceptación y una enorme conexión con el sector público, tiene una enorme conexión con los usuarios del agua, tienen muy buena conexión con los actores privados y entonces integra a todos los actores, inclusive con el sector más reacio que siempre es la banca, ¿no? Entonces, y de alguna manera compite con fondo con la banca, porque a esta altura empezó, digamos, con un fondo y ahora él lo ha hecho crecer, ya tiene disponible 11 millones de dólares para créditos y entonces, pero alguien dice, mire, yo no me voy a través de la banca, perdón, a través del fideicomiso, quiero irme por la banca. Entonces ellos lo que hacen es que certifican, le ayudan al operador de agua que no califican, lo llevan a ser calificable y tiene acceso y ellos le hacen la rueda de negocios con la banca para decirle, mire, aquí le tengo este cliente que quiere crédito, ¿verdad? Y la garantía, le ayudan a tener, mira, es bien interesante cómo se mueven y cuál es el kit de ellos. Ellos son los que ejecutan la parte física el proceso mismo de trabajo a nivel de territorio. Ahí está el enganche, ¿no? Entonces es bien interesante el modelo. Yo creo que ese tipo de modelos que al final del día son los que pueden garantizar en el largo plazo la prestación sostenible de estos servicios en los sectores que siempre han estado excluidos o marginados, ¿verdad? O han estado, digamos, han sido de menos atención por los estados. Ese modelo yo creo que vale la pena en un momento dado compartirlo en un espacio como este con ustedes, describírselos, porque es todo un A, B, C, D, ¿verdad? Cómo es que se llega y cuáles son los distintos elementos. Es una intervención integral, de verdad, porque incluye a todos. Y lo más importante es digamos, la democracia de la gestión, es decir, al final la última decisión la toman los usuarios. Buenísimo. Buenísimo. Estamos casi ya a tiempo. No sé si alguien más quiere intervenir. Sería interesante. O escribir en el mural. Entonces, yo no sé si en este momento, Gigi, ahí me ayudas, si vamos ya a poner o a agrupar las ideas de todos en 2 o 3 grupos que puedan ser afines, digamos, ¿no? Entonces, yo creo, Gigi, que podemos leer las preguntas y llevarlas hacia la derecha las preguntas, perdón, los post-its y llevarlos hacia la derecha agrupados para tener, no sé, 2, 3, 4 grupos, ¿no? Entonces, el primero habla de la legislación, el marco jurídico que no es igual, pero ese es un punto que le podemos poner ya hacia la derecha. Bueno, comenzamos. En un minuto más nos vamos a juntar con el resto, ¿no? Esa es la idea. Y luego quizá veamos una de Isaí y alrededor de eso le vamos poniendo, ¿no? Tenemos un minuto. Menos.
Yo Ay, creo que perdón. ya la Sí, votación perdón la que vamos no a hacer tenía- entre todos, ¿no? Sí, bueno, aquí estoy agrupando las que hablaban sobre la legislación en la región. Ujú. Perfecto. Otra me parece que es la parte del involucramiento con el sector privado. Realmente. Total. Ajá. Listo, Paz, muy buenas. ¿Cómo están todos? Espero que haya sido una excelente jornada. Ya estamos todos en la sala principal. Qué bueno, sí. Voló el tiempo. Sí, la verdad que se pasó bien rápido. Espero que hayan disfrutado. Sé que en nuestro grupo así fue. Ahora me gustaría pasarle la palabra a Telma para hacer la parte final de este encuentro. Y tal como les había comentado al inicio de mi participación, los voy a invitar a sumarse, a registrarse en el sitio que será perdón, el stand virtual de los Resilience Hub, donde van a poder acceder a toda la información de los procesos y resultados realizados en los hubs regionales del sur global, esto es África, Asia y América Latina. Entonces ahí ya en el chat dejé el link donde les va a pedir su mail y algunos datos para poder, de esa manera, que les vayan llegando las notificaciones sobre las novedades y los materiales que se van a ir subiendo más cerca de la fecha de la COP. Así que bueno, ahora cedo nuevamente la palabra a Telma, por mi parte lo saludo. Perdón, Paz, que te interrumpa, y antes de que Telma pueda cerrar, simplemente mencionarles que el mural va a estar abierto unos días más. La idea es que ustedes, como ustedes pudieron ver, el mural tiene los 3 grupos en uno solo, entonces van a tener la oportunidad de mirar todos los mensajes y todas las ideas que se trabajaron, y pueden poner sus deditos ahí, sus opciones de que están de acuerdo, y nosotros vamos a tratar de traducir esos en las ideas clave. Entonces, por favor, revísenlo, y sus aportes son sumamente importantes para nosotros. Gracias, perdón, Paz. Tranquilo, Paula. Incluso esta también era la idea de este momento antes de hacer la conclusión, o sea, un poco, ya que tenemos ahí como unos 13 minutos, o sea, primero dejar claro, sabemos que las personas podrían estar participando de los otros grupos, y por eso pensamos en dar este espacio, y en verdad lo ideal sería para dejar fresquito en la cabeza. Sabemos que el día a día, cuando salimos de un evento, ya nos pone, el día a día nos pone otras 300 cosas. Entonces, les invitaría a entrar en este mural, aún hoy, hasta mañana por la mañana, para tener eso más presente, o sea, visitar los otros grupos. Seguramente hay contribuciones. Si también quieren, además de poner el like en las priorizaciones, pueden también añadir alguna sugerencia. Entonces, esto es posible, pero le pediríamos que pudiera concentrar eso entre hoy y mañana, por la mañana, para poder, nosotros tenemos ahí también que ir cumpliendo con el plazo de sistematización para poder enviar. Pero quizá dar un poquito, 2 minutos a cada uno de los grupos, quizá alguien podría hacer una síntesis, no sé. Entonces, hasta como yo también estaba en un grupo, pero pediría quizá a Paula, pero que pueda hacer un poco de la síntesis final, de dónde las categorías que llegamos, no sé, comentar algo, y alguien del grupo si quiere comentar algo más, también abierto. ¿Puede ser? Paula. Genial, Sí, claro. con mucho gusto. ¿A cuál de las Paulas, Telma, ¿Cuál de las perdón? Paulas? Disculpa, Paula Burt, del grupo 3. Perfecto. Grupo 3. Bueno, ok, por supuesto. Nosotros estuvimos hablando sobre gobernanza
y tratamos de alguna forma de agruparlos en 6 grandes temas, grandes aportes de visibilizar a las comunidades como personas muy importantes en la formulación de las políticas. Entonces, luego hablar del reconocimiento sobre todo de las comunidades indígenas, de los gestores y gestoras comunitarias del agua, y reconocimientos también de seguramente conocimientos ancestrales, culturales, prácticas más bien indígenas. Hablamos, y yo creo que fue lo que mayor likes recibió, sobre la importancia de participación, de contar con espacios que asegure y valide la participación de todos los actores, y por supuesto incluyendo a los comunitarios, sobre todo. Hablamos de la importancia de fungir política-ciencia, o sea, que la política esté avalada por conocimiento científico, por investigación, etcétera, ¿no? Capacidades, fortalecer las capacidades de los técnicos, de los representantes gubernamentales y de las mismas comunidades para que puedan hacer cumplir sus derechos humanos al agua, derechos humanos seguramente también ecosistémicos, perdón, vinculados al valor ecosistémico, ¿no? Las pesquerías, hablamos de la deforestación, o sea, no solamente hablamos de la gestión hídrica, pero de la gestión de otros ecosistemas que también afectan. Y finalmente, y no menos importante, de las políticas. Y entonces ahí pueden ver un montón de diferentes aportes, políticas enfocadas en derechos humanos, enfocadas en evitar deforestación, en proteger fuentes, etc. Entonces, en estos 6 grandes temas se basó la discusión del grupo 3. Gracias. Muchas gracias. No sé si alguien del grupo, si quiere hacer algún comentario, tenía ahí un poquito de tiempo. ¿No? Entonces podemos pasar a otro grupo. En nuestro grupo, si nos ayuda, que fue delegado por unanimidad, Isaí, para darnos una relatoría rápida de lo que se discutió, sería bueno. Dale, adelante. No veo en pantalla las ideas que discutimos, pero ahora sí, solo que me lo pusieron difícil con el tamaño de las letras, pero vamos a ver. Allá va. Creo que la discusión en el grupo inició, digamos, con el tema de la desproporción porcentual que hay sobre el uso del agua, ¿no? Como el sector agrícola, ¿verdad? En promedio, a nivel de región, utiliza el 80% del agua disponible, ¿no? Pero luego fuimos discutiendo y nos centramos en varios puntos. Uno es que creemos que estimular el uso de tecnologías que optimicen, ¿verdad? El uso del agua en sus distintas aristas, llámese temas de riego, llámese provisión de agua para consumo humano, ¿verdad? Creo que es importante, y allí el sector privado es un actor clave en cuanto a que tiene a disposición en el mercado y como aliado, ¿verdad? Mucho que aportar. Es decir, este tema no puede dejar de lado a los actores privados, no solo en el aporte de tecnología, sino que también digamos, en su participación activa en todos los distintos procesos que se puedan desarrollar de cara, por ejemplo, al acceso del agua en las comunidades rurales o en las urbanos marginales. Entonces, también hablábamos de identificar en la región modelos de gestión integral del agua que sean escalables. Comentaba de un caso, digamos, de un modelo que se ha desarrollado, se probó con el BID en inicio, luego se hizo el modelo, luego el modelo está funcionando en El Salvador, en donde tiene una figura de corte privado con visión social, en donde integra los distintos actores, integra el sector privado, al sector público, a los gobiernos locales, pero la primera base están las comunidades, que son las que toman la última decisión para tener acceso a recursos
de manera tal que las comunidades asumen la responsabilidad de aquel recurso que no se logró trenzar o no se logró integrar desde el fondo de donación, desde el fondo del gobierno, desde el fondo del gobierno local o el sector privado. Las comunidades lo asumen como crédito para lograr mejorar, ampliar y o hacer nuevos sistemas de agua y saneamiento, por ejemplo. Eso es un modelo que está funcionando y de manera llamémosle, le hace una mirada integral a la gestión del agua. Cuando digo integral es desde la viabilidad social, digamos, la viabilidad ambiental, la viabilidad económica, la viabilidad técnica, y se hace con las intervenciones, llevan todo un abordaje desde el marco jurídico de las organizaciones, desde la parte meramente técnico-administrativa, la parte técnico-operativa y luego el mecanismo de financiamiento que al final resulta en un sistema de crédito. Y es bien interesante porque se ha creado un fondo de fideicomiso para el agua, en donde las comunidades excluidas tienen acceso y o se ayuda a las comunidades organizadas a que tengan acceso al sistema financiero bancario, por ejemplo. Ese es un modelo que creo yo que vale la pena. Inclusive no dudo que en la región puedan haber más modelos de eso y lo discutíamos en el grupo, que valdría la pena identificarlos y ver cómo se escalan, porque son mecanismos que de verdad le dan un rumbo sostenible al acceso de agua y saneamiento en la región. Mecanismos financieros que también creemos que deben de haber, darle una mirada, digamos, déjeme ver, ya lo tocamos, darle la mirada digamos, al uso del agua para consumo humano, debería ser una lista importante, lo consideramos al principio. ¿Qué más, colegas, algo ahí que no haya dicho? Diego, tú dijiste algo ahí, la efectividad del uso del agua, vale profundizar. Las actividades que se entienden de muchas formas, ¿no? Matizar esa efectividad desde la perspectiva ambiental. Que yo creo que Diego plantaba esta idea muy sólida, ¿no? Algo que no dije, colegas. También el tema de la legislación, ¿no? El tema de los marcos jurídicos, cómo los marcos jurídicos, digamos, darles una mirada a los distintos marcos jurídicos de la gestión integrada del recurso agua, ¿verdad? Y cómo estos marcos jurídicos en algunos momentos excluyen sectores o actores importantes. Con frecuencia en los niveles decisorios que se establecen en los marcos jurídicos no se incluyen a las comunidades organizadas, las comunidades indígenas, ¿verdad? O las comunidades digamos, que están haciendo gestión del agua y que en algún momento le hacen la tarea al Estado a partir del enfoque de derechos humanos, ¿no? Las comunidades se han puesto al hombro, ¿verdad? Esa tarea, y a veces el Estado no les da su reconocimiento en ese espacio, ni mucho menos les reconoce ese esfuerzo que hacen, que cuando de verdad es una tarea que el Estado debería estar asumiendo. Por otro lado, creemos yo que el involucramiento del sector privado es un reto. Y no podemos dejarlo de lado. Creo que el sector privado en su distinta forma de generar la dinámica económica, agrega valor en los distintos momentos de sus procesos, y tomar en cuenta que los sectores allá, digamos, marginales o excluidos, aportan mucho a la economía, digamos, y a la dinámica integrada que puede tenerse con este abordaje. No sé, algo que haya dejado de lado, compañeros. Bueno, pero les agradezco porque seguramente otros colegas después vamos a tener un tempito para leer con calma todas las contribuciones, agradecemos un montón. Porque aún tenemos un grupo más y ya estamos apurados un poquito del tiempo. Entonces voy a invitar al grupo 1. Perfecto. Sí, muchas gracias. Y bueno, que siempre, ¿quién va a entrar por el grupo? Sí, Álvaro nos va a sintetizar lo que pudimos discutir en el grupo 2. Bueno, es importante.
la temática del grupo 2 para que todos estén al tanto. Gracias. Claro, a nosotros nos tocó conversar acerca de qué sistemas de gestión podríamos implementar para proteger las fuentes hídricas y dar resiliencia ante el cambio climático. Y aquí, bueno, hubieron hartos puntos que postulamos en conjunto, pero en particular hay 3 o 4 que tuvieron más consenso. El primero tiene que ver con el poder dar acceso libre y entendible a la información, de información a la población, que la población entienda acerca del cambio climático y cómo podría afectar localmente la disponibilidad de agua, la calidad de agua de sus fuentes de manera local. Y para eso es súper importante que haya educación de la población de parte de un sistema, un conjunto del gobierno con la academia, y que sin eso es súper difícil el también poder identificar bien cuáles son las necesidades locales de cada región, ¿ya? Así también está todo medio unido, pero una vez identificadas estas necesidades locales, también podríamos generar de parte del gobierno, de parte de la gobernanza, indicadores que sean más precisos para representar lo que pasa localmente. Y así alejarnos un poco de estos medidores que son un poco globales, que hablan de carbono, qué sé yo, que si bien tienen un objetivo noble, de repente pasa que no rescata las verdaderas necesidades de la regional. Por otra parte, hablamos de que es necesario que ya habiendo todo un background de estudio relativo al cambio climático, sus impactos y proyecciones al futuro, este background y esta información tiene que ser incluida dentro de los planes de gestión locales. Es decir, por ejemplo, en el caso de que se determine que tiene que dejarse cierto caudal ecológico para cierto cauce, ese caudal ecológico no puede ser estático, sino que tiene que contemplar las proyecciones climáticas que ya que están siendo actualizadas constantemente, y velar por el cuidado del medio ambiente. Y por otra parte está la parte está el tema de cómo integrar el sustento económico, ¿no es cierto?, la productividad versus los servicios ecosistémicos que nos pueden prestar nuestros cauces y nuestro ecosistema hídrico. Y ahí es súper importante que hayan mecanismos que le permitan a los servicios ecosistémicos competir económicamente versus los servicios que prestan un bien económico al país y a la región. Y para eso es necesario que esté incluido dentro del marco base legislativo de cada uno de estos, de los países. Y, no sé, ahí es donde la COP y todos estos organismos e instancias internacionales pueden aportar con guía y con los puntos claves de cómo hacerlo. Eso generalmente. Muchas gracias, Álvaro. Y es interesante ver que en los 3 grupos hay sugerencias que están también, que surgieron de la misma forma. Entonces me parece que es muy interesante ver todo eso. Y bueno, ya estamos al tiempo, entonces agradecemos muchísimo el tiempo de cada una de ustedes, de todas las instituciones que están acá. Desde Avina también agradecemos especialmente a FLA por nos apoyar con este proceso, pero a cada una que están acá, la idea es que todo este proceso será sistematizado y ustedes van a recibir estos materiales. También esta invitación que nos ha hecho Paz de inscribirse en Hub Resilience, porque será el espacio
también allá donde va a estar los mensajes que serán sistematizados desde acá, o sea, vamos a tener un documento sistematizando todo, pero vamos a tener ahí las mensajes más específicas porque salió mucho más. Y ahí vamos, es bueno, importante que ustedes pueden ir acompañando este proceso, porque este cruce agua-clima está ahí cada vez, los recursos hídricos, la importancia de estar, no están ahí interconectados, y es importante garantizar la mirada latinoamericana en los procesos que se están decidiendo, en los procesos que están construyendo, desde este espacio que es la propia COP. Entonces, les invito a este espacio y les agradecemos una vez más que tengan un lindo día, y si quieren y si pueden, les invitamos una vez más a entrar en los grupos, en los materiales y añadir ahí elegir de otros grupos que no tuvieron la oportunidad de participar.